m'appelle Monsieur Si, professeur d'espagnol. Nous sommes là aujourd'hui dans le but de faire notre contribution par rapport à ces vacances malheureusement causées par le Covid-19. Nous sommes là également pour donner notre contribution à nos chers élèves qui sont présentement chez eux. L'objectif de ce cours est non seulement d'inciter à ces élèves de rester chez eux, mais également d'apprendre. Bien. La lección del día es el aspecto de la acción. Primero, si hablamos del aspecto de la acción, tenemos muchas partes. Y la primera parte que veremos es, por supuesto, la progresión, después la continuidad y por fin la duración. Bien, como le hemos dicho, voy a escribir primero el título de nuestra lección. El aspecto de la acción. Bien. Y como le hemos dicho tanto, nuestra primera parte será la progresión. La progresión. ¿Qué es la progresión? La progresión es cuando la acción evoluciona. Repito, la progresión es cuando la acción evoluciona o bien progresa. ¿Cómo se forma la progresión? La progresión se forma a partir del verbo ir más el gerundio del verbo. O bien, el verbo conjugado más poco a poco. Es así como se forma la fórmula de la progresión. Ir más gerundio o bien verbo conjugado más poco a poco. Voy a dar unos ejemplos concretos. Ejemplo. Los casos comunales van creciendo en Senegal. Los casos comunales van creciendo en Senegal. Son ejemplos relativos al coronavirus. Los casos comunales van creciendo en Senegal. Bien, aquí tenemos el verbo ir más el gerundio del verbo crecer. Y yo he dicho aquí que podemos tener también el verbo conjugado más poco a poco. Lo que nos da aquí los casos comunales crecen poco a poco en
Senegal. Y aquí la fórmula de la progresión está también el verbo crecer conjugado en presente de indicativo más poco a poco. Cabe señalar también que hay otras fórmulas, pero el tiempo no nos permite de dar todas las fórmulas. Bien, y después de la progresión, como le hemos dicho aquí, tenemos en segunda parte la continuidad. La continuidad es cuando la acción continúa, como su nombre le indica, por supuesto. ¿Y cómo se forma la continuidad? La fórmula de la continuidad es el verbo seguir más gerundio. Es la primera fórmula. Y la segunda es el verbo continuar más el gerundio. Y daremos después, como leemos aquí en el caso de la progresión, unos ejemplos. Ejemplo. El profesor Seidi sigue. Yo he conjugado el verbo seguir en presente de indicativo, razón por la cual tenemos aquí la debilitación. Sigue tratando los infectados, con la cloroquina. El profesor Seidi sigue tratando los infectados con la cloroquina. Bien, y voy a tomar un ejemplo. Voy a dar el equivalente aquí de seguir más gerundio. El profesor Seidi continúa, siempre conjugado en presente de indicativo, ya que el verbo seguir está conjugado en presente de indicativo. Continúa tratando los infectados con la cloroquina. La cloroquina. Es que aquí tenemos sigue tratando y su equivalente aquí es continúa tratando. Respetando siempre el tiempo del verbo. Aquí tenemos un presente, vamos a respetar cuando daremos su equivalente el mismo tiempo. Y el tercer caso,
la duración. La duración. La duración es la acción que se desarrolla. La duración expresa una acción que se desarrolla. ¿Y cómo se forma la duración? La duración se forma a partir del verbo estar más gerundio. Estar más gerundio. Estar más gerundio. Bien. Y voy a dar un ejemplo concreto. Por ejemplo, los científicos están buscando la vacuna contra el COVID-19. Ejemplo. Los científicos están buscando la vacuna contra el COVID-19. Y aquí la duración se expresa con están buscando. Pero, queridos alumnos, hay que notar que, nota bene, es importante que hay fórmulas también que son los equivalentes de estar más gerundio. Podemos citar entre ellos venir más gerundio, o bien andar más gerundio. Son generalmente los equivalentes de estar más gerundio. Son generalmente el equivalente de estar más gerundio. Por ejemplo, si tomamos esta misma frase, es posible dar el equivalente de estar más gerundio. Lo que tendremos será los científicos vienen buscando la vacuna contra el COVID-19, o bien los científicos andan buscando la vacuna contra el COVID-19. Los científicos andan buscando, que voy a subrayar, la vacuna contra el COVID-19. Es decir, que es posible, pero no es siempre. Podemos dar como equivalente de estar más gerundio, venir más gerundio o andar más gerundio. Bien.
Y no he olvidado. Aquí. Bien. Y para recapitular, pero la lección no se ha terminado, queda unas partes, pero podemos pararnos aquí hoy. Voy a recapitular un poco la lección sobre el aspecto de la acción. Primero hemos visto la progresión como fórmula ir más gerundio o bien verbo conjugado más poco a poco para la progresión. Después, para la continuidad, sus fórmulas son seguir más gerundio o bien el verbo continuar más gerundio y por fin la duración que se forma a partir de estar más gerundio. Pero lo que hay que notar es que venir más gerundio y andar más gerundio también son fórmulas de la duración. Es decir, que pueden tener como equivalente estar más gerundio. Pero tenemos que precisar también que los alumnos deben comprender los tiempos del verbo. Si tenemos aquí, por ejemplo, los casos comunales van creciendo en Senegal. Aquí tenemos un verbo conjugado en presente indicativo. Es necesario respetar el tiempo. Si teníamos aquí un imperfecto, el alumno tiene que respetar el imperfecto aquí. Voy a dar un ejemplo. Los casos comunales iban creciendo en Senegal. Dar su equivalente. ¿Qué tendremos aquí? Los casos comunales crecían poco a poco en Senegal. Es decir, que es necesario también que los alumnos respeten un poco el tiempo de los verbos conjugados. Y nos paramos aquí para continuar la próxima vez si Dios le quiere. Donc ainsi s'achève notre prestation d'aujourd'hui. Donc nous tenons à remercier la chaîne de télévision MAC TV, donc ainsi que notre commune, la commune de Hann Bel-Air. Merci beaucoup.